Tal vez hoy me gustaría ser Steven Spielberg, para contar con recursos que permitieran llegarle a mucha gente una gran historia, que mostrara a un planetita a la deriva en la infinitud del cosmos. Pero soy solo Roger, un uruguayo que me siento como en el Titanic, sabiendo que vamos derechito a chocarnos con el iceberg y la catástrofe, mientras el capitán del barco y los tripulantes confían ciegamente en los cantos de sirena. Los uruguayos tenemos un país muy rico, al punto que me parece que nos estamos pasando de generosos y convirtiendo en derrochones. Miramos de costado, como si no existieran compatriotas que hurgan de la basura. Y vamos a endeudarnos por cifras astronómicas para hacerle a UPM el tren que nos exigen para contaminarnos, dividir todas las ciudades y pueblos a su paso, mientras nosotros vamos a pagar durante 15 años, todos los días, $406.394 para la vía que nos exigen. Cuando se termina y se entrega, ahí se empieza a pagar. El Estado empieza a pagar y habrá que ver el plazo que sea. En este caso son 15 años. Son 15 años, $146 millones anuales. Sí, en realidad se paga por día. Por día. Sí, $406.000 y algo, no me acuerdo. Y es como... Pueblo generoso y solidario el uruguayo. Vamos a pagar $406.394 todos los días durante 15 años para hacer las vías del tren de UPM, para que la multinacional finlandesa, que cuenta con 9% de capitales nacionales, pueda transportar pasta de celulosa, lo que les va a dejar $2 millones diarios de ganancia. $2 millones diarios de ganancia. ¿Generosos o qué? Hecha la breve introducción, damos paso al segundo videíto del ciclo de charlas farsescas organizadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ferrocarril Central. Por parte de los organizadores participan empleados públicos y privados a quienes les pagamos suculentos sueldos y sin embargo están empeñados en aniquilarnos. Es tan grave y patética la intervención del orador que nos acompaña hoy como la omisión y complicidad de todos quienes la acompañaron a él. Contestar una pregunta diciendo que no se puede hacer un cálculo de almacenero junto a errores garrafales en su intervención nos dieron el título perfecto para la charla. Manolito, el charlatán. Está en el contrato el canon que la empresa va a pagar por el uso de la vía. No la tengo claro porque si usted puede responder cuánto sería lo que se va a pagar por el uso de la vía y en cuántos años se amortizaría ese costo que el país está invirtiendo. Yo le voy a pasar a contar un poco sobre cómo funciona el tema del canon. El canon conceptualmente es un costo que debe pagar el operador, o sea, la empresa de ferrocarril de carga, a el gestor de la infraestructura, que en este caso es AFE. Es básicamente lo que se podría decir un peaje. A diferencia del peaje carretero, que es un monto fijo por determinados tramos de ruta que se recorren, cada tantos kilómetros hay un peaje, en el mundo ferroviario no se cobra así, se cobra por tonelada, kilómetro transportada. Eso tiene algo que ver muy relacionado a que es un canon que se usa para el mantenimiento de la vía, porque entre más toneladas tengo, más distancia, más cobro, porque tengo mayor desgaste de rieles y de todo el material ferroviario. Ese valor hoy es 0.005 centavos de dólar la tonelada kilómetro. La explicación del ingeniero Baxi sobre el canon que irá a cobrar el Ferrocarril Central es confusa. En primer lugar, el canon no son 5 centavos de dólar
por tonelada y por kilómetro, sino que son 5 milésimas de dólar por tonelada y por kilómetro. ¿Cómo se leen los números que tienen punto decimal? Cuando tenemos un solo número después del punto decimal, son décimos. Así que este número se lee de la siguiente manera. 14 enteros, que son los que están antes del punto decimal, son 14 enteros. Y después del punto decimal tenemos un solo número, que es el 3, así que tenemos 3 décimos. Y tenemos dos números, como en este caso ya son centésimos. Así que lo que hacemos es escribir cuántos enteros tenemos, que en este caso es 1, así que ponemos un entero. Y después escribimos el nombre del número que está después del punto decimal, que en este caso es 37, así que ponemos 37 centésimos. Entonces, cuando son dos números después del punto decimal, son centésimos. ¿Y qué pasa en el caso en el que tenemos tres números después del punto decimal, como en este caso de aquí? Bueno, en ese caso son milésimos. Así que se pone 10 enteros, 103 milésimos. Y en este número, por ejemplo, también tenemos 0 enteros, así que los enteros no se mencionan y únicamente se menciona que tenemos 9 milésimos. Para los maestros de matemáticas leerlo, pues como una unidad y ¿qué? Pues vamos a verlo ahora. Coloco la coma, coloco el 1 de las unidades, en las décimas un 0, centésimas un 0 y en milésimas un 5. Pues es 1, una unidad y 5 milésimas, ¿vale? Hemos dividido la unidad que queda, que representa la parte decimal, en 1000, que sería del 0 al 999. Y hemos cogido 5, que son 0,005, 5 milésimas, ¿vale? 0.005 centavos de dólar la tonelada kilómetro. Luego él dice que el canon solo tiene la finalidad de pagar, cubrir el mantenimiento de la vía. Y agrega que UPM iría a pagar 7 millones de dólares anuales por el canon que le corresponde. Pero resulta que ni eso da para cubrir el costo del mantenimiento de la vía, porque de acuerdo con el contrato ya firmado por el Ministerio de Transporte para el mantenimiento de la vía, el Ministerio de Transporte va a pagar casi 13 millones de dólares. Entonces estamos muy lejos inclusive de cubrir simplemente el mantenimiento de esas vías. Para que se haga una idea, y lo voy a comparar con el valor de la región, es un valor de canon bastante más alto que el que se cobra en Chile o en Argentina. Para que se haga una idea, y lo voy a comparar con el valor de la región, es un valor de canon bastante más alto que el que se cobra en Chile o en Argentina. Quiere decir que el cobro de canon que tiene Uruguay es bastante razonable para la calidad de infraestructura que va a tener. Ahora, ¿cuánto se va a recaudar? Para que se hagan una idea, este monto va a ser de ese valor los primeros 5 años de operación de la obra y se va a recaudar solamente en el caso de UPM en el entorno de 7 millones de dólares anuales por el uso de la vía, por el canon por uso de vía. Después va a aumentar a 0.006 centavos de dólares, es decir, va a aumentar un 20% el valor del canon, lo cual al otro año va a pasar de 7 a unos 10 millones y medio de recaudación anual. Por favor, arquitecto, no aclare que oscurece. Si a la misma carga y a los mismos kilómetros le aumentamos un 20%, de 7 millones de canon anual va a pasar a 8.400.000. Y hay que tener un concepto claro en el transporte, que es el canon de infraestructura nunca
paga los costos de construcción de ninguna infraestructura de transporte. El que siempre dice repago de la infraestructura con canon o con peaje es un error garrafal y mal pensado. Así no funcionan las infraestructuras de transporte. Yo, como además soy profesor de la universidad, a mis alumnos siempre les enseño el 2+2 en el transporte es nunca se paga una infraestructura con el canon. Las infraestructuras de transporte se pagan con todos los nuevos impuestos de las cadenas logísticas que generan todas las empresas que utilizan esa nueva infraestructura. Es decir, siempre se repaga en forma indirecta. El canon tiene un solo sentido: pagar el mantenimiento por desgaste de infraestructura. El pago de esa infraestructura, que es un activo del país, porque sin esa infraestructura de transporte, ya sea vía férrea o carretera, o los canales de acceso a puertos, si eso no existe industria, no existe producción, y el país no es competitivo para mover su carga porque no tiene fletes bajos. Por tanto, la infraestructura que es un activo del país, que es lo que te genera la instalación de industrias. Esas nuevas industrias tienen su cadena logística, sus cadenas de recepción de carga o de recepción de materia prima, producen y después distribuyen por otro modo de transporte. Esa cadena logística, esa industria, al utilizar esa infraestructura, genera un montón de trabajo, un montón de ingresos, un montón de producción que forma otros impuestos paralelos que son los que entran a rentas generales, y de ahí es donde se termina pagando en forma indirecta la infraestructura de lo que sea, ferroviaria, carretera o portuaria, ¿no? Entonces, ese es el concepto que hay que tener claro. No se puede hacer un cálculo de almacenero diciendo, si voy a cobrar 10 millones de dólares por canon por año y la obra vale 800 millones, divido 800 entre 10 y digo, la obra se paga en 80 años. Error. Gravísimo error. No se pueden hacer cálculos de almacenero en temas de infraestructura. El canon es para mantenimiento. La infraestructura se paga con los impuestos que generan genuinos las empresas que trabajan usando esa infraestructura, que eso va a rentas generales. Y les puedo asegurar que he estudiado bastante el tema. Una infraestructura promedio, ya sea carretera o vía férrea, se repaga con ese tipo de impuestos en un promedio de 10 años más o menos. De 10 a 15, dependiendo del tipo de infraestructura. Ha generado el tema del tren problemas, ¿no? Es una inversión carísima que tenemos en el país. Gastar 1.000 millones de dólares en el tren es una inversión sideral para los números nuestros. Estoy en contra de lo que nos sale el tren. 2.130 millones de dólares, porque no le ponemos el IVA, porque lo recuperamos, es parte integrante de un costo, señor presidente, muy alto. Trabajadores, que va a costar 1.100 millones de dólares, que se va a pagar en 22 años. En total, entre la obra y el mantenimiento, se van a pagar 2.263 millones de dólares. Nosotros creemos que el tren, el ferrocarril central, es una obra faraónica para el país. O sea, no es una obra que la van a pagar nuestros bisnietos, la van a seguir pagando, digo, no. Es el lujo de la miseria. Esto es el lujo de la miseria. Esto es el no tener respeto a los recursos públicos. No parece lógico que en el Uruguay de hoy, quizá tampoco en el Uruguay de antes, una empresa que vive gracias a un negocio con otra empresa del Estado y que ha sido beneficiada por distintas razones por los últimos gobiernos, existan esos salarios. No parece lógico y ni es de respeto para la ciudadanía.
Joskus aika kovaa kritiikkiä siitä, miten UPM toimii Uruguayssa. Siellä on aktivisteja, jotka eivät katso suopeasti hankkeita. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra?